Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de La Palabra Justa. Como siempre, tratamos de abordar los temas de actualidad política, social, de género, que suceden en nuestro país, la República Argentina, y también en nuestro continente, nuestra América querida. En el día de hoy, debido a unas situaciones que se han vivido en la hermana República del Perú, vamos a estar charlando con Alex Chamán Portugal, eh, periodista, sociólogo, una persona que tiene toda la autoridad y el conocimiento para hablar sobre la situación que se está viviendo en Perú ya desde hace algún tiempo a esta parte, donde ha habido una gran movilización popular y donde también han renunciado varios presidentes y que en las últimas horas, y eso es lo que queríamos charlar puntualmente, con Alex, hubo detenciones de militantes políticos de derechos humanos, persecución a periodistas, hubo 96 allanamientos, 70 detenidos, por lo menos esa es la cifra que nos llegó. Alex, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Contanos qué es lo que se sabe, cuáles son los motivos de estas detenciones. ¿Tienen que ver con las movilizaciones que se realizaron en contra del gobierno? Primero, muy buena tarde, estimado Martín. También saludar a Daniela, a Pedro. Me dicen que también estaría Esther. Y por supuesto, destacar la labor de periodismo popular y alternativo que se viabiliza a través de la palabra justa. Efectivamente, cuando nosotros hablamos del Perú, habría que señalar que son prácticamente 30 años de perverso neoliberalismo que no solo ha destruido la soberanía nacional, no solo ha contribuido pues a la contaminación medioambiental, principalmente minera, sino que ha puesto en bandeja los recursos naturales de un país tan rico como el Perú, las grandes transnacionales. Incluso el segundo socio inversor en el Perú es la oligarquía chilena, esa oligarquía pues que está aplastando a sangre y fuego al pueblo chileno, esa oligarquía que le arrebató al Perú no solamente Tacna por décadas, sino Iquique, Irique, Arica, que tomó por asalto la capital y el Perú por 3 años. Esa oligarquía chilena prácticamente hace de las suyas allá en el Perú, y eso es un buen dato porque te va marcando el paso de lo que son los gobiernos antipatriotas, antipopulares, incluso pro oligarquía, pro transnacionales. Y es en esa medida, Martín, que el pueblo peruano, como los otros pueblos, se han rebelado ante las perversidades del neoliberalismo, que entre otras cosas también ha destrozado sus derechos laborales, sus beneficios sociales, sus derechos fundamentales como un empleo digno, como educación pública y gratuita, como salud de calidad, etcétera, etcétera. Y efectivamente el pueblo peruano desde hace un mes está reimpulsando un conjunto de luchas que inicialmente decían pues ni este gobernante criminal ni el otro gobernante criminal, porque el Perú, Martín, hay que decirlo como es, está gobernando por mafiosos políticos, y eso explica de que prácticamente todos sus gobernantes del 90 para adelante o están encarcelados o están prófugos con arrestos domiciliarios, con juicios encima, e incluso uno se suicidó para no afrontar la Sí, llamada recuerdo, justicia. claro. Entonces, Sí, eso sí, hay que sí. dejarlo bien en claro, que el Perú está gobernando por mafiosos politiqueros, y el actual Fernando Sagasti también. Fíjate, estimado Martín, en el Perú se han intensificado las luchas populares desde hace más de una semana, y ahora se ha puesto como agenda una asamblea constituyente con y para el pueblo, es decir, que el pueblo sea el protagonista, que las organizaciones populares sean las gestoras de esta, si se quiere, pues, asamblea soberana, popular, democrática, etcétera, etcétera, pero además de eso está exigiendo que se forje una nueva constitución política del Estado para traer el régimen neoliberal que prácticamente ha sumido al Perú no solamente a mayor hambre, mayor miseria, mayor criminalización de la protesta popular, mayor, si se quiere, pues, arremetida contra el movimiento obrero y popular, sino que además, en todo este tiempo, Martín, hay una carta blanca para detener, para desaparecer, para torturar, para asesinar
el día de hoy, Martín, hace no más de una hora, acaba de ser asesinado un joven en el norte del Perú, donde también se han emprendido un conjunto de luchas. Muy brevemente, Lima es la capital del Perú, que tiene 33, 34 millones, y su capital Lima tiene más o menos 11 millones. Al sur de Lima está el departamento vinícola de Ica, y es donde se han levantado los productores agrícolas porque ya no soportan las condiciones de superexplotación. Y en ese sentido, la represión ahí está, pero hasta ahora felizmente no hay asesinados. Y en el norte del Perú, en Trujillo, también se ha levantado hoy día otros productores, y hace no más de media hora han asesinado a otro joven, de manera tal que en las últimas 3 semanas, o sí, 3 semanas para ser exactos, se han asesinado a 4 jóvenes en el Perú, la mayoría universitarios de universidades públicas. Han habido más de 10 desaparecidos, más de 130 heridos y más de 300 encarcelados. Y para cerrar, Martín, el día de ayer, en horas de la madrugada, la Policía Nacional, para sembrar una especie de psicosocial o cortina de humo, en plena madrugada ha irrumpido violentamente a 95, 96 hogares, y han sacado en medio de empellones a estudiantes universitarios, a profesionales, a médicos, a obreros, etcétera, etcétera, porque simple y sencillamente los están considerando como subversivos, y su único delito es salir a las calles a pedir asamblea constituyente y nueva constitución política. Ese es el panorama en general, distinguido Martín. Alex, muy grave todo lo que estás contando, todo lo que nos estás manifestando. La verdad que yo sabía de las detenciones del día de ayer, de la madrugada, estos allanamientos, pero vemos que, digamos, nosotros que somos periodistas y vos también ejercés la profesión, sabés bien que esto que está sucediendo en Perú se repite también en otros países del continente, como puede ser, bueno, el caso de las niñas asesinadas en Paraguay, haciéndolas pasar por insurgentes, bueno, ni que hablar las matanzas que se han llevado adelante en Colombia. Digo, el capitalismo como modelo es, más allá del neoliberalismo, que es una de las formas que adopta, digo, el capitalismo va a sangre y fuego, ¿no? Sobre la clase trabajadora, sobre el pueblo en general, digo, porque es tremendo esto que vos estás contando, ¿no? Y que sabemos que se da también en otras partes del mundo. En Chile, toda la pelea que hubo para que se pueda discutir una nueva constitución, que era encima la constitución de Pinochet. ¿Qué, ¿Qué balance haces a nivel regional de todas estas situaciones, digamos, teniendo en cuenta también la de ustedes en Perú, ¿no? Martín, el actual modo de producción, el capitalismo, se asienta en la explotación entre el hombre por el hombre, se asienta en la opresión, en las desigualdades, se asienta en que muy pocos viven en medio de la abundancia, mientras las grandes masas populares viven en medio de la precariedad. En estos tiempos de COVID-19, los hombres o grupos empresariales más poderosos del planeta no han mantenido su capital ni lo han bajado, sino más bien lo han acrecentado. Este dato es interesante porque nos está mostrando la lógica del sistema capitalista. El 1% de la población en nuestro planeta tiene una riqueza equivalente al 82% de la población mundial. Eso explica por qué en Argentina tenemos casi el 50% de la población en situación de pobreza, en Chile ya están bordeando el 25%, en México, imagínate, la 10ª economía del mundo, pero paradójicamente están bordeando también el 50% de pobres, ni qué hablar Perú, ni qué hablar, pues, si se quiere, Colombia. Entonces, eso para entender que el sistema capitalista ya llegó a su cúspide y ahora está en caída. Es un sistema caduco, es un sistema que, al igual que los modos de producción anteriores, llámese el feudalismo, el esclavismo o el de la comunidad primitiva, cumplieron su papel en la historia, y producto del desarrollo de la ciencia, la tecnología, de las fuerzas productivas, hoy tienen que ser reemplazados por otros. Pero en medio de esto se desenvuelve, mi querido Martín, la lucha popular, la lucha justa.
y el pueblo pues exige al sistema en inmediato mejoras económicas, mejoras reivindicativas, y logrando aquello seguramente van a ir más allá, van a luchar por la conquista del poder como se hizo pues en la Revolución Francesa. Pero fíjate, estimado Martín, los grupos de poder económico, las clases sociales dominantes en nuestros países son tan miserables, que ni siquiera les garantizan a su pueblo una fuente de trabajo. Son tan miserables, son tan antipatriotas que se coluden con los grupos de poder internacional para saquear, para despojarnos de los recursos naturales, e incluso no les interesa si contaminan o destruyen el medio ambiente. Y esas clases sociales dominantes miserables se dan en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, que hicieron el neogolpismo, en Colombia, ni qué hablar. Fíjate, mi querido Martín, hasta dónde está el modo de producción capitalista ya en situación de caducidad, que el mismo Donald Trump está cuestionando la legitimidad de la democracia liberal burguesa del país, entre comillas, más democrático del mundo. Y, y, y eso nos marca el paso que de libertad o qué de respeto a las normas, al Estado de Derecho, cuando el mismo presidente en ejercicio Donald Trump está insistiendo por acá, por allá, que han habido una serie de irregularidades que a decir de él sería un fraude. Es decir, están cuestionando a la primera potencia en declive del planeta. Fíjate, Martín, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua de América Latina, ha suscrito un convenio con el señor Santos, el expresidente. Se supone que ambas partes, pues, hacen una serie de concesiones para hablar de una especie de paz, entre comillas, encaminada a mejorar las condiciones de vida de esa patria, y en el gobierno actual, de lo que un gobierno, pues, paramilitar, que representa un narcoestado, van más de 240, fíjate el dato, mi querido Martín, más de 240 exguerrilleros asesinados. Es decir, Sí, no, nosotros entrevistamos a unos abogados de derechos humanos de Colombia, y esto que vos decís es tal cual, ¿no? Digamos, la gente que fue asesinada a posterior de haber firmado un acuerdo de paz. La situación represiva en Colombia es algo, la verdad, eh, de no creer, digamos, ¿no? Parece que no hay, fíjate que es como que no les interesa, o sea, tienen un discurso de paz, o de dar algún tipo de tranquilidad, pero en cuanto pueden matan y asesinan y encarcelan. Es una cosa tremenda la que se vive, se están agudizando las situaciones en los distintos países. Alex, mientras estamos esperando que está entrando Esther, Alex, decime, en todo este proceso en el Perú, los medios de comunicación, ¿qué rol están jugando? Ay, perdón, ahí está. Esther, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, mil disculpas, buenas tardes. Un ¿Cómo va? abrazo. Bien. Bien, estamos en la palabra justa, que bueno, le comento a los dos, también sale por BB Noticias, Radio Online, los días viernes. Esto está siendo grabado y lo vamos a pasar el día viernes. Le estaba preguntando a Alex, bueno, la situación que se vive en el Perú, y Alex, vos conocés lo que es el periodismo. ¿Qué rol están jugando los medios en esta coyuntura? Digo, ¿informan, cuentan lo que realmente está pasando? ¿Dan algún tipo de información a la población, o hay un silencio cómplice de parte de los medios de comunicación para con el aparato represivo del Estado? bien, Martín, solo para terminar la idea anterior, toda esa perversidad y esas políticas sanguinarias de las clases sociales dominantes, explotadoras y opresoras se llama terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado se está reeditando hoy en el siglo XXI. Tú muy bien lo has dicho, lo que ha pasado en Paraguay. Vergonzosamente asesinan a 2 niñas y arman todo una especie de teatro para desvirtuar el genocidio, la masacre. Pero además de eso, estimado Martín, fíjate lo que está pasando con el pueblo chileno. Más de 440 personas han sido afectadas en uno o los dos ojos de manera permanente. Más de 3.000 detenidos gracias a los aparatos represivos que, reitero, se enmarcan en la llamada protesta popular. Y en el caso del Perú, no quepa la menor duda
que ahí se está aplicando el neoliberalismo más a ultranza de toda América del Sur. Ya hemos catalogado a sus gobernantes como politiqueros mafiosos, criminales que están reeditando ese terrorismo de Estado iniciado con mucha vehemencia ya por los 1990 con el genocida de Fujimori, y en estos momentos no solamente hay 4 jóvenes asesinados durante los días pasados, sino hace menos de una hora en el norte de Lima acaba de ser asesinado otro joven por el simple hecho de hacer uso al derecho a la protesta. Y para cerrar, estimado Martín, en esta parte, hay que dejar bien en claro que los medios masivos de información que no tienen nada de comunicación porque no hay feedback, no hay retroalimentación, responden a los grupos de poder económico. En el caso del Perú, hay 2 grandes grupos mediáticos. El comercio, que fíjate tú, controla casi el 85% de los medios masivos, la República, que controla casi un 12%, y el otro residuo del 3% son pequeños medios a lo largo y ancho del país, de manera tal que aquí hay no solamente un monopolio de la información, sino que además se tergiversa de manera premeditada, se ejerce domesticación a través de la prensa basura o de la prensa mercenaria, y eso explica por qué el ciudadano de a pie no está lo suficientemente informado de lo que ocurre en el país. Pero lo bueno, y con esto termino, Martín, que los medios alternativos están apareciendo con fuerza mediante las redes sociales, y el reflejo de aquello es la actividad que tú realizas o nosotros realizamos, y aquello está ganando mucho más espacio, más terreno, y la importancia reside en que la gente, al estar más informada, tiende pues a movilizarse y a luchar en defensa de sus derechos e intereses. Entonces queda absolutamente claro que la prensa masiva es completamente conservadora, le da la espalda al pueblo, y no se puede esperar otra cosa, porque en general sus dueños o propietarios son esos mismos grupos de poder económico que se benefician con el neoliberalismo en tanto modelo del capitalismo. Muchísimas gracias, Alex, por todo lo que nos estás comentando. Esther, te vuelvo a agradecer que estés con nosotros charlando. Esther, ¿cuál es la situación de los presos y de las presas políticas en el Perú? Es conocido el caso de Abimael Guzmán, pero no es el único, hay más detenidos. Alex nos contaba al principio de la charla que en los últimos días, hace un día creo, hubo 96 allanamientos, hay alrededor de 70 personas detenidas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos podés contar, Esther? Hola Martín, y te agradezco, un abrazo enorme a todos, siempre muy agradecidos, porque esta es parte precisamente de la solidaridad de todos ustedes, porque la denuncia, el que lo conozcan, la situación es sumamente importante. La situación de los prisioneros políticos en general, de los que ya tienen más de 25, 28, 30 años en prisión, condenados incluso a cadena perpetua, doble cadena perpetua, que, bueno, lo hemos venido denunciando y creo que también ustedes lo conocen. Violación de todos sus derechos fundamentales, y el día de hoy, precisamente, 3 de diciembre, que es el 86 aniversario del doctor Abimael Guzmán Reynoso, que estábamos denunciando las condiciones en las que las cumple en un penal militar de la base naval del Callao, 28 años de aislamiento absoluto. Y más aún ahora, han detenido, es cierto, han hecho una redada antipopular, reaccionaria, aduciendo que son elementos terroristas, y hay 72 ciudadanos organizados supuestamente de pertenecer a una organización terrorista, y son del Movadef, son del FUDEP, son organizaciones populares que luchan junto al pueblo. Estamos denunciando toda esta acción siniestra, represiva, de parte del Estado peruano. Ante las contradicciones y las pugnas que se viene dando, y la venganza de la derecha por el estallido popular masivo que se ha dado hace muy poco, donde ha derivado obviamente la unidad por una necesidad de una nueva constitución. Entonces, hoy salen nuevamente, porque nosotros lo hemos venido denunciando, la banderita del terrorismo es para pretender desviar bárbara explotación y opresión contra nuestro pueblo. Hoy mismo
los agricultores están en una lucha tremenda. Todas las grandes Sí, sí. empresas agroexportadoras se han llenado los bolsillos y los trabajadores, los obreros, con un sueldo miserable. Entonces, ahora está muy fuerte toda la situación conflictiva. En medio de todo esto pretenden desviar los reales problemas que tiene el Perú tras la banderita del terrorismo. Un hecho que claramente la guerra interna terminó hace más de 2 décadas. Y el Movadef y el FUDEP tienen todo el derecho de participar pública y políticamente como lo han venido haciendo. ¿Cuál es su delito? Estar junto al pueblo y defender sus derechos. Ese es el delito. Y por eso hoy hay 72 detenidos, pero ellos están hablando que tienen la orden de 94 personas. Esa es la situación que hoy, por ejemplo, no se les deja ni siquiera que los abogados puedan ingresar. Hasta ayer, 9 de la noche, no se les permitía ni siquiera alimentos, aislamiento total. Están incomunicados. ¿Dónde esto ocurrió en Lima o en alguna otra parte del Perú? ¿O solamente en Lima? Sí, ha sido en Lima y hay una detención en Huancayo. Ah, y recién anoche, a las 9 de la noche, han podido tener contacto con los abogados. No, ahora dijeron que en media hora más o menos, dijeron que iban a permitir el ingreso de abogados. Todavía no se tiene el ingreso de abogados. Además de que son muy pocos, han sido detenidos casi todos los abogados de los prisioneros políticos. Eso te quería preguntar. ¿Los abogados también han sido detenidos? Han sido detenidos una buena cantidad de abogados, que esto imposibilita, y dadas las circunstancias obviamente, que ustedes ya lo conocen también, en el Perú hay una izquierda burguesa que lejos de salir a plantear incluso con lo que ellos llaman la defensa a la democracia, pues su defensa a la democracia debería ser, primero, empezando los respetos a los derechos de las personas. Hasta ahorita no hay un pronunciamiento de ellos de una violación flagrante. El derecho a la defensa es un derecho constitucional y no es posible que más de 24 horas tengan que estar aislados e incomunicados, pero no hay ni siquiera un pronunciamiento. Entonces hay abogados que han sido detenidos, dicen algunos por 15 días, pero acá en el Perú las leyes las utilizan de acuerdo al chicle, como les interesa y les convenga. Esther, sabemos que el presidente que tiene actualmente el Perú ha sido elegido hace muy poquito, pero no es un presidente elegido por el voto popular. ¿Hay algún tipo de fecha de elecciones? ¿Cómo viene esta situación? Claro, Sagasti en realidad no fue elegido. Sagasti viene de la componenda y que había una necesidad de poner un elemento como él, supuestamente conciliador, pero era necesario para defender su sistema opresor y explotador de neoliberalismo capitalista que ha sido desenmascarado muchísimo más durante toda la pandemia y obviamente ha derivado a ese estallido popular que se ha dado en los últimos días, donde terminó con el asesinato de 2 jóvenes. Entonces, ellos se pusieron la componente entre ellos, los mismos que entre unos y otros en sus pugnas, y bueno, se impuso una de las facciones para seguir defendiendo su sistema. No es elegido. Las elecciones son próximamente en abril. O sea, que de acá hasta abril va a estar este personaje que está llevando adelante, Sagasti está llevando adelante toda esta represión sobre el pueblo y las organizaciones peruanas. Es muy triste, es muy preocupante. Pero claro, pero él ingresó y su primer discurso era tan conciliador, incluso hasta declamando poema de Vallejo. Imagínate tú, y aquí están, se unen, pero también hay que tener en cuenta todas las pugnas y contradicciones internas que hay dentro de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que incluso habían anunciado una huelga policial, porque supuestamente no les están defendiendo, han sido desenmascarados mucho más su esencia reaccionaria, asesina, de cómo han respondido, pero ellos no responden porque sí, ellos responden unas órdenes, no es solamente las Fuerzas Armadas, hay la responsabilidad política. Entonces, frente a eso, ¿qué han dicho cuando han hecho todo este operativo que es en defensa de la democracia, porque son elementos peligrosos y porque quieren nuevamente lograr la confianza de la ciudadanía? O sea, claro, el derecho penal del enemigo que nosotros siempre los hemos denunciado. Supuestamente los terroristas no tienen derecho a nada, absolutamente a nada, y como lo estamos viendo hoy.
ni siquiera a su defensa. Esther, muchísimas gracias. La verdad que vamos a seguir en otros programas, te estaremos convocando. Alex, lo mismo. La Antes, verdad que por es muy favor, triste lo que está pasando. sí, Sí, quisiera, por favor, ya a toda tu audiencia, estamos convocando, llamando a la amplia solidaridad, la denuncia frente a esta violación flagrante, a esta detención arbitraria e ilegal de 72 de nuestros compañeros, maestros, abogados, estudiantes, amas de casa, obreros, que su único delito es estar junto al pueblo y defender sus derechos. Pedimos la más amplia solidaridad, que puedan pronunciarse, que denuncien allí donde puedan hacerlo, con fotos, de la manera que pudieran. Estamos solicitando y estaremos muy agradecidos. Nosotros sabemos y conocemos de ese espíritu amplio y solidario del pueblo argentino, así es que una vez más recurrimos a ello. Así que te agradezco muchísimo y un claro. abrazo para todos. No, Esther, vos sabés, yo te conozco hace muchos años, he cubierto un montón de actividades políticas y ustedes siempre, el pueblo peruano, los militantes peruanos siempre han estado en la calle, a mí me consta, es así. Y bueno, la palabra justa es un espacio pequeño, pero que lo tienen a disposición para denunciar todos estos atropellos. Les mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Sé que Alex también es una persona que está a full todo el tiempo, informando como periodista, y nada, que estén hoy con nosotros, para nosotros es una alegría, es un honor, y bueno, vamos a difundir todo lo que está sucediendo en Perú, lo vamos a denunciar, y seguramente en los próximos días nos estaremos comunicando para seguir charlando sobre lo que están sucediendo en Perú. Les mandamos un abrazo, y nada, a seguir informando desde los medios alternativos, Alex, y a seguir luchando desde la militancia política, territorial, como vos lo haces, Esther. Abrazo grande a los dos. Un abrazo y muchísimas gracias. Saludos para todos. Dale, nos vemos, Alex, suerte. Otra ocasión, estimado Martín, y muchos éxitos. Chau, chau. Bueno, esto fue nuestro programa sobre la situación que se vive en Perú. Muy, muy clarito lo que decían tanto Alex, Chamán Portugal, sobre los medios de comunicación, sobre la situación represiva, y lo que decía Esther sobre la violación constante a los presos políticos y la situación política. Bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene en La Palabra Justa, obviamente por BB Noticias, Radio Online. Abrazo grande y nos estamos encontrando próximamente.